incineración de pueblos enteros, el fusilamiento de prisioneros de guerra, la eliminación total de los civiles de los pueblos. Todas estas son las páginas negras de la Gran Guerra Patria. La Alemania nazi, desde el comienzo de la guerra, llevó contra la Unión Soviética una guerra de aniquilación total. Hoy en día, este es un hecho indiscutible, pero pocos realmente saben que esto fue planeado desde mucho antes de la guerra. Los nazis entendían muy bien que la guerra que libraban en el territorio soviético iba en contra de todas las leyes de la guerra que había en ese entonces. Por eso hicieron un esfuerzo titánico en encubrir todas las pruebas y evidencias que los culparía después como el genocidio más grande de toda la historia de la humanidad. Aquí estamos hablando de que los altos mandos alemanes no solamente quemaban los documentos, sino que también de cualquier prueba que pudiera comprometerlos. Me refiero a fotografías, documentos, videos, los negativos de todos estos, asimismo como la eliminación de todos los testigos que pudieran dar testimonio del genocidio de los nazis en la Unión Soviética. Y solamente hoy en día podemos decir que tenemos un mejor conocimiento de lo que pasó en ese entonces, de que la columna vertebral de todo este genocidio y los que se puede decir que era la mano que efectuaban las órdenes para efectuar estos genocidios eran los grupos de castigo de las SS, más conocidos como las Einsatzgruppen. El asesinato en masa de los civiles de la ciudad de Minsk, así como el fusilamiento inhumano de más de 30.000 personas en la región occidental de Ucrania, en Babi Yar. Todos estos, en su mayoría, mujeres, ancianos y niños. Cientos de miles de voces humanas que fueron silenciadas por la idea de crear un mundo racialmente limpio. De las palabras del fiscal estadounidense Taylor en la tribuna de los juicios de Nuremberg, la brutalidad con la que operaban las fuerzas y grupos de ocupación del Tercer Reich en los pueblos ocupados de la Unión Soviética fueron tan monstruosos que es muy difícil para la psiquis humana poder comprender por qué es que los nazis llegaron a tal extremo. El análisis de los hechos nos va a demostrar que esto no fue una locura basada en emociones de venganza o sed de sangre. Todo lo contrario, todo este genocidio estaba basado en métodos muy detalladamente estudiados anteriormente. Y hoy en día se sabe realmente que Hitler tenía la meta de eliminar a toda la población de los pueblos ocupados de Europa del Este del Tercer Reich. Y para esto tenía de antemano un método muy detalladamente planeado para poder cometer este genocidio. Esto es a lo que él llamaba la guerra total o la guerra por la aniquilación. Y la base de esta guerra deberían ser grupos autónomos especializados en la eliminación de la población de las personas de los países ocupados. Estos grupos eran conocidos como los Einsatzgruppen, lo que en español significa los grupos de operaciones. Los nazis sabían muy bien que Alemania sola no podría ganarle a la Unión Soviética. En aquel entonces, los alemanes sabían muy bien que para eliminar a la Unión Soviética tenías que eliminar a los comandantes y a los dirigentes de los pueblos ocupados de la URSS afines a la ideología comunista, para que después pudiera conquistar al pueblo común y corriente. Sacado del diario del jefe de comando del ejército de infantería de la Wehrmacht, German Franz Gander, el 17 de marzo de 1941. En la región de Bielorrusia, nuestros especialistas han encontrado que los civiles de estas regiones no son lo suficientemente flexibles con la ideología nazi. Por ende, propongo la eliminación total de la población de estas regiones para acabar de una vez por todas con su rebeldía. Aparte de eliminar a los enemigos políticos, los nazis también empezaron una empresa de terror en contra de lo que ellos tildaban como los enemigos raciales del Tercer Reich. Entre ellos estaban, en primer lugar, los judíos y los gitanos. Se puede decir que los primeros meses de la guerra, las personas que pertenecían a estos grupos raciales eran eliminados de manera aleatoria en las ciudades conquistadas. Y obviamente se fusilaban en primer lugar a las personas más educadas y destacadas. Entre ellos podemos citar a médicos, abogados o profesores. Sin embargo, esta situación no duró por mucho tiempo. El odio hacia los judíos por parte de los nazis
empezó a derivarse también hacia la gente común y corriente de los territorios ocupados. Empezaron a asesinar no solamente a los hombres o a las mujeres adultas que profesaban alguna posición política en contra del nazismo. Después empezaron a eliminar a ancianos y a mujeres que no tenían absolutamente nada que ver en política. Y por último, empezaron a matar a los niños. Lo más importante para los Einsatzgruppen era la eliminación de los comunistas y de todas las personas pertenecientes al Partido Comunista de la Unión Soviética. Ahora, que estos después empezaron a eliminar a gente que no tenía nada que ver, como los judíos, las mujeres, ancianos o los niños, era principalmente por las derrotas que sufría la Wehrmacht en el frente. En pocas palabras, estos descargaban toda su ira y todo su odio en los civiles comunes y corrientes. Estos, en pocas palabras, tenían sed de venganza y debían de matar a alguien. Y ya que según los planes de los nazis, para el mes de septiembre, la ciudad de Moscú ya debía de haber caído en manos de los alemanes. Y todos estos grupos de gente sanguinaria debieron de haberse ido a trabajar hacia la ciudad de Moscú para rebuscar en medio de la población a todos los comunistas y crear allí un baño de sangre. Pero como el Ejército Rojo no les dio la posibilidad de hacerlo, estos se desquitaban con la población más indefensa. Si los ejércitos de la Wehrmacht hubieran entrado a Moscú y todos estos Einsatzgruppen hubieran saciado su sed de venganza en Moscú, no hubiera habido tantos asesinatos de judíos en los territorios ocupados. Desde los primeros días de la Gran Guerra Patria, los Einsatzgruppen llevaban, por así decirlo, una guerra totalmente aparte a la que había en la Unión Soviética, ya que estos no iban a luchar en contra de ejércitos, sino que su guerra era contra las personas más indefensas de los territorios ocupados. Estamos hablando de mujeres, ancianos y niños. No olvidemos que la maquinaria nazi, al entrar a la Unión Soviética, ya había ganado suficiente experiencia en los territorios ocupados de Polonia y Austria. Y todos estos grupos siempre operaban de acuerdo a las reglas de la Blitzkrieg, rápidos como un relámpago y en secreto. Instrucciones extremadamente secretas, el 6 de marzo de 1941. De acuerdo con los jefes del Comando Central de la Wehrmacht, los grupos de las SS de las Einsatzgruppen deben ir detrás de los ejércitos de la Wehrmacht para eliminar a todos los opositores políticos en los pueblos ocupados. Los Einsatzgruppen no estaban ligados con la Wehrmacht. Estos trabajaban junto con la Wehrmacht, pero eran totalmente autónomos. El grupo de las SS de las Einsatzgruppen estaba únicamente bajo el control de Heinrich Himmler, el jefe de las SS. En mayo de 1941, los nazis ya habían formado a 4 Einsatzgruppen, y cada una de estas operaría en diferentes zonas de las nuevas tierras ocupadas del Tercer Reich. El grupo A se iría a trabajar hacia los países bálticos, mientras que el grupo B haría la limpieza étnica de los territorios de Minsk, Smolensk y los alrededores de Moscú. El grupo C iría a posicionarse a la región de Kiev, mientras que el grupo D harían sus cometidos en la parte sur de la Ucrania soviética. Hasta podemos decir que en el grupo B de las Einsatzgruppen había una división especial que se llamaba Vorkommanden Moskwa. Este grupo se había formado especialmente para que una vez tomada la ciudad de Moscú, estos asesinaran a todos los políticos y todos los que según su punto de vista estaban en contra de la política de los nazis. Estos llegaron hasta la ciudad de Yaroslavsk y durante un largo tiempo estaban esperando con ansias el día en que los alemanes entrasen por fin a la ciudad de Moscú. No olvidemos que estos grupos operaban de manera rápida y en secreto. Y lo más sorprendente, que este grupo estaba dirigido por un profesor de la Universidad de Königsberg. Todos aquellos que piensan que los más grandes asesinos y los genocidas nazis eran gente sin educación, con el cerebro lavado por la propaganda nazi, pues están totalmente equivocados. Todos los líderes de los batallones de castigo de las Einsatzgruppen eran científicos y profesores renombrados de las universidades alemanas, y absolutamente todos tenían educación superior. Entre ellos habían profesionales en leyes, artistas y hasta sacerdotes. El jefe del batallón Fort Moscow era un profesor muy distinguido de la Universidad de Königsberg y Berlín que dictaba clases de leyes.
Durante las primeras semanas de ocupación nazi, los batallones de castigo de los Einsatzgruppen eliminaban a la gente civil prácticamente a vista de todos. En pocas palabras, lo hacían en delante del resto de los soldados de la Wehrmacht. Y hasta ahora hay fotografías de los mismos soldados de la Wehrmacht que al ver las ejecuciones que hacían los Einsatzgruppen, les tomaban fotos como si estuvieran en un safari. Al comienzo, esto era algo aceptado por todos, pero con el paso del tiempo y con las pérdidas de la Wehrmacht en el frente oriental, empezaron a haber protestas por parte de los oficiales en contra de los Einsatzgruppen, ya que muchos soldados alemanes relacionaban las pérdidas de la Wehrmacht con los asesinatos de los civiles de la Unión Soviética. Y por esto se tomó la decisión de seguir con los asesinatos, pero de manera secreta, lejos de la vista de todos. Instrucciones absolutamente secretas. 6 de marzo de 1941. Órdenes dadas por el mismo Führer, que desde ahora en adelante todas las ejecuciones hacia los civiles tendrán que hacerse fuera de la vista del ejército de la Wehrmacht. Ejecuciones. Esta es una palabra muy repetida dentro de todos los documentos secretos alemanes, así como la palabra limpieza o deportaciones. Así es como lo llamaban los funcionarios nazis a los asesinatos de los civiles en la Unión Soviética. Y aún así, los alemanes eran sumamente cautelosos a la hora de escribir sus documentos, para referirse a diferentes formas de aniquilación o tortura. Por ejemplo, las iniciales SD quiere decir que la persona había sido fusilada. Lastimosamente, de los documentos oficiales de los Einsatzgruppen nos han llegado muy pocos originales, y hasta se puede decir que se los puede contar con los dedos de la mano. Pero pese a todo esto, los originales que se conservan hasta hoy en día dan prueba de los sanguinarios que eran estos grupos. Todas las acciones y los métodos a seguir de las Einsatzgruppen estaban muy detalladamente planeados y escritos bajo un manual de cómo es que se tendrían que comportar estos grupos con la población de los territorios ocupados. Cada orden tenía decenas de procedimientos muy detallados en donde se mostraba paso a paso cómo se debía de proceder frente a tal o cual situación. En este documento, por ejemplo, está escrito cómo es que se tienen que comportar los oficiales de las Einsatzgruppen con la población de etnia rusa en los territorios ocupados. Y si nosotros vemos el día en que fue creado este documento, vamos a ver el 19 de mayo de 1941. Eso es a más de un mes de cuando estallara la guerra. Aquí tenemos otro en donde dice claramente cómo escoger a la futura víctima, pero el más horrible y sanguinario de todos es el método a seguir en contra de los comisarios soviéticos. Órdenes importantes del Führer para el 6 de junio de 1941. Órdenes absolutamente secretas dirigidas únicamente hacia los comandantes. Este documento solamente se lo puede dar hacia los oficiales de las SS. A todos los comisarios de la Unión Soviética no se los puede igualar con los soldados. Para ellos no se les debe dar ningún derecho internacional como prisioneros de guerra. Después de filtrar a los comisarios de los prisioneros comunes y corrientes, estos deben ser eliminados en el acto. Hoy en día, nosotros sabemos que absolutamente todas las divisiones de la Wehrmacht que estuvieron en el frente oriental cumplieron la orden de Hitler de eliminar a los comisarios en el acto. Solamente durante los primeros meses de la guerra fueron fusilados aproximadamente 10.000 comisarios de la Unión Soviética. Y según lo que sabemos hoy en día, muchos de estos estaban muy lejos de ser lo que se creía entonces unos comisarios. No hay que ser un erudito o un especialista en leyes para darse cuenta que esta ley emitida por Hitler hacia los comisarios era ya de por sí un delito. Por donde quiera que lo veas, es algo que no se puede justificar. Y es por eso que todas estas órdenes que se daban, que infringían las leyes de la guerra de aquel entonces, después de haber sido leídas, eran quemadas o eliminadas de forma secreta. Por eso es que hoy en día no podemos tener los originales de estas órdenes, ya que todas fueron eliminadas, para evitar la complicidad de los generales alemanes con el genocidio efectuado por los nazis en la Unión Soviética. Sin embargo, pese a que estas órdenes fueron eliminadas de manera física, no significaba que no seguirían cumpliéndose, ya que los comandantes alemanes seguían cumpliendo las órdenes para en contra de los comisarios soviéticos. Y solamente en el verano de 1942 se puso un alto al cumplimiento de esta orden, pero aún así esto no significaba que la cacería contra los comunistas
como a los políticos de la Unión Soviética, hubiera cesado. Las Einsatzgruppen seguiría cumpliendo estas órdenes después de que la Wehrmacht siempre conquistaba un pueblo. Estos batallones de comando siempre buscaban primeramente a los políticos, así como a los gobernantes de cada pueblo o ciudad nueva que conquistaban. Y esto se hacía de manera muy simple, ya que las órdenes se daban o por teléfono o mediante una lista creada por los mismos colaboracionistas que trabajaban para los alemanes de dichas ciudades. Y todos estos enemigos del Tercer Reich, de los cuales incluían a comunistas, políticos, gobernadores, así como también a judíos y gitanos, eran eliminados de los pueblos o de las ciudades en tan solo un par de días. Y después de cometer su genocidio, las Einsatzgruppen seguían con su labor en otros pueblos o ciudades. Estos, se puede decir que al comienzo de la guerra, tenían un trabajo interminable. Sin embargo, no todos sus asesinatos eran pasados por alto. Hubo un incidente que llamó la atención. Este fue llamado el incidente de la Iglesia Blanca de Kiev. Durante el mes de agosto de 1941, en esta región operaba el grupo C de la Einsatzgruppen del Sonderkommando 4A. Este grupo estaba comandado por un hombre que podríamos decir que era muy educado, el arquitecto Paul Bloven. Bajo su dirección, las Einsatzgruppen eliminaron a cientos de judíos, en su mayoría mujeres y niños. Todos los cuerpos fueron llevados después hacia las periferias de la ciudad, y cuando los soldados de la Wehrmacht pasaron cerca de ese lugar, escucharon voces y llantos de niños. Así que llamaron a los sacerdotes para que estos vayan a investigar qué es lo que está pasando. Del testimonio del sacerdote de la 295 División de Infantería, el Dr. Roisa, nuestra sección se estaba dirigiendo hacia Oriente cuando de repente encontramos una iglesia que tenía 2 habitaciones, y dentro de estas habitaciones había un total de 90 niños. Yo hasta me tomé el tiempo de contar la cantidad de niños que habían en este lugar. Se veía que habían algunos que tenían apenas unas semanas de recién haber nacido, mientras que los mayores no pasaban los 5 años. Estas habitaciones estaban extremadamente sucias. Los niños estaban sentados o echados en el suelo, mientras que por todos lados estaban tirados sus excrementos. En ese momento las moscas volaban por todo el recinto y se posaban sobre la piel semidesnuda de los niños, mientras que los niños mayores rascaban las paredes de madera y se comían lo que escarbaban de ellas. Y потом начинается переписка между. En estos momentos, los oficiales que estaban a cargo empezaron a tener una correspondencia con los jefes del Comando Central de la Wehrmacht para saber cómo actuar frente a esta situación. Y lo más sorprendente que podemos leer de estos documentos es la forma en que cómo estos se referían a los niños. Para cualquier persona común y corriente, este se dará cuenta que lo que está escrito en ese documento escapa del entendimiento de la psiquis humana. Estos escribieron que después de haber eliminado a los judíos en la ciudad, encontraron sin querer a una iglesia llena de niños, mientras que ellos estaban listos para eliminar a estos niños para así terminar con su sufrimiento. Imagínense la mente retorcida que tenían los nazis para escribir este tipo de aberraciones. Ni siquiera en los animales nosotros vemos tanta crueldad. Cualquier persona común y corriente lo que haría sería tratar de ayudar a estos niños. Sin embargo, ellos escribieron que estaban dispuestos a matar a los niños para evitar así su sufrimiento. Reporte de la división número 295 acerca del incidente de la Iglesia Blanca, el 26 de agosto de 1941. 3 copias. Yo, como oficial encargado, creo que el trabajo debe terminarse hasta el final. Von Reichenau. Y там возник спор, кому убивать этих детей. Y en eso que los oficiales empezaron a discutir quién debería hacer el trabajo sucio. En esto los soldados alemanes se negaron a matar a los niños. Entonces los comandantes decidieron darle el trabajo sucio a los polizei ucranianos. Y fueron los mismos ucranianos los que mataron a estos niños que también eran ucranianos. Queremos hacer presente que las Einsatzgruppen estaban mayormente formadas por colaboracionistas y polizei de los mismos territorios ocupados. En pocas palabras, los Einsatzgruppen que operaban en Ucrania estaban conformados principalmente por ucranianos, e igualmente en el resto de los territorios ocupados de la Unión Soviética. Estos estaban encargados, número 1, de la eliminación de los prisioneros de guerra,
Pese a que Alemania estaba dentro de la Convención de Ginebra, sin embargo, en todo el frente oriental eran los alemanes los que infringían absolutamente todas las leyes de la guerra. Después, todos estos colaboracionistas y Polizei que operaban en las Einsatzgruppen ucranianos fueron eliminados por las SS para evitar dejar testigos, a la vez que muchos ciudadanos ucranianos, viendo todo esto, seguían incorporándose para ser Polizei o colaboradores de estos grupos de genocidas. Podemos decir que para el año de 1941 y 1942, en el territorio ocupado de la Ucrania soviética, se enrolaron más de 30.000 voluntarios para ser colaboradores o Polizei de los nazis. Y el trabajo que tenían estos Polizei era justamente colaborar con los Einsatzgruppen para encontrar así a los enemigos políticos de los nazis. Y podemos decir ahora que fue gracias a estos colaboracionistas ucranianos y de los países bálticos fue que las Einsatzgruppen mataron a semejante cantidad de personas. Los colaboracionistas y los Polizei trabajaban de manera muy activa para los nazis. Su trabajo principal era la de quitarle los alimentos a la población local, también de escoger a la gente que se debería de llevar para trabajar como esclavos al Tercer Reich, así como también la búsqueda de enemigos políticos de los nazis en los territorios ocupados, pero sobre todo estos eran los que trabajaban como verdugos y le hacían el trabajo sucio a los alemanes. En pocas palabras, eran los Polizei los que hacían el trabajo de limpieza étnica en los territorios ocupados. Después de un mes del imprevisto de la Iglesia Blanca en Kiev, a finales de septiembre de 1941, tan solo en 2 días, el grupo 4A de la Sonderkommando de las Einsatzgruppen, junto con los colaboracionistas y los Polizei ucranianos, asesinaron en la región de Babi Yar a un aproximado de 30.000 personas, en su mayoría mujeres y niños. Y esta vez, la presencia de niños en estos asesinatos no le llamó la atención a nadie. Del testimonio de Nadezhda Gorbachova, escritos en el protocolo de la NKVD para el 29 de noviembre de 1943. Yo personalmente vi cómo los nazis tiraban a los niños recién nacidos hacia las fosas comunes. Dentro de la fosa habían no solamente niños que habían sido fusilados, sino que también habían niños que estaban heridos y niños que prácticamente estaban vivos, mientras que los colaboracionistas y Polizei ucranianos empezaban a tapar la zanja con tierra llena de niños. Y lo más espantoso de esta escena era ver cómo los niños se tapaban con tierra y hasta una vez después tapados, la tierra se seguía moviendo por los niños vivos debajo de ella. En este momento, los comandantes de las Einsatzgruppen enviaban sus reportes hacia el jefe de las SS, Heinrich Himmler, y este en más de una vez vino para examinar la eficacia de sus órdenes en el campo. Y más de una vez, cuando éste se encontraba con las Einsatzgruppen, les explicaba el porqué de sus inhumanas órdenes. Se sabe que una vez un alto oficial de familia Jäckel se acercó y le preguntó directamente a Himmler: ¿qué debemos hacer con los niños? Y ahora lo que voy a decir son las palabras directas del mismo Himmler. Este decía que estos no son niños, ellos son un virus del enemigo o bacterias y ustedes los están matando. No tenemos otra salida. Y lo más sorprendente es que sabiendo de toda la guerra de exterminación que había en la Unión Soviética, ningún alto oficial de la Wehrmacht hizo alguna protesta o levantó su voz para defender a las almas inocentes que se estaban asesinando en la Unión Soviética. Todos preferían cerrar los ojos para no sentirse culpables frente a este genocidio. Es más, los mismos generales alemanes alentaban a sus soldados para que estos cometieran violaciones a los derechos humanos en los territorios ocupados soviéticos. Un claro ejemplo de esto era que al comienzo de la guerra se firmó una orden la cual prohibía mandar a cualquier soldado alemán ante el tribunal en caso que éste haya cometido violaciones contra los derechos humanos en los territorios ocupados de la Unión Soviética. Orden dada por el jefe del Comando Central de la Wehrmacht el 13 de mayo de 1941. A causa del comportamiento del enemigo y de la ciudadanía local, los soldados alemanes no deberán ser perseguidos en el caso de haber cometido crímenes de guerra.
Гиммлер говорил так, когда он выступал перед Asimismo, солдатами. Himmler, al dirigirse hacia las Einsatzgruppen, también les decía que los únicos responsables de todos los crímenes que harían las Einsatzgruppen eran únicamente él y Hitler. Así que con estas palabras, él simplemente le soltaba las manos a las Einsatzgruppen para que estos cometieran los crímenes más horribles de la historia de la humanidad. Así que para los integrantes de las Einsatzgruppen, los únicos culpables de todos los crímenes que ellos realizarían serían únicamente Himmler y Hitler y nadie más, algo que les quitaba la responsabilidad de todos los crímenes. Los nazis habían pensado todo con sumo detenimiento y detalle para no dejar rastro. Sin embargo, pasaron por alto algo muy importante, que era la psiquis humana. El genocidio de miles de personas a diario, así como los rutinarios asesinatos en masa, empezaron a crearles a los soldados de la Wehrmacht problemas psicológicos, y hasta en una ocasión al mismo Himmler le tocó vivir en carne propia aquellos problemas psicológicos. Durante el mes de agosto, Himmler vino para supervisar el grupo B de las Einsatzgruppen en la ciudad de Minsk. Este grupo de las Einsatzgruppen tenía como comandante al jefe de las SS, Arthur Niobe. Él, durante su juventud, quería ser sacerdote. Sin embargo, terminó trabajando como verdugo para las SS alemanas. Así que durante su visita a Minsk, Niobe organizó el fusilamiento de 100 judíos para Himmler. Y aquí fue en donde sucedió un imprevisto inusual hasta para el mismo Himmler. Durante los fusilamientos, el mismo Himmler se puso mal. Él vio cómo después de haber fusilado a estos judíos, en la fosa común donde estos fueron tirados, todavía se movían mujeres y niños. Y fue por esta razón que Himmler decidió encontrar un método que según él fuera más humano para la aniquilación de las personas. Del testimonio dado en los juicios de Nuremberg de Ollengfort, jefe de las SS de las Einsatzgruppen, el 3 de enero de 1946. Díganos, ¿todas las víctimas, hombres, mujeres y niños, eran eliminados por igual? A lo cual Ollendorf respondió: hasta la primavera de 1942 se eliminaban de manera igual, pero después tuvimos nuevas órdenes de Himmler de que las mujeres, los ancianos y los niños deberían ser eliminados únicamente en las Gasenwagen. Aquí yo quiero esclarecer de que pese a mantenerlas en secreto, muchos ya conocían para qué se utilizaban estas Gasenwagen, sobre todo los partisanos y los que trabajaban como encubierto para los soviéticos. Sin embargo, la información de las Gasenwagen era mantenida en secreto. Solamente hoy en día nosotros podemos saber la magnitud del daño que hizo este transporte del infierno. Ahora sabemos que en los territorios ocupados de Bielorrusia y Ucrania operaban cerca de 15 de estas camionetas de gas, las cuales en un solo recorrido eliminaban de entre 60 a 80 personas. Se cree hoy en día que estas camionetas de gas mataron aproximadamente 250.000 personas durante la ocupación nazi. Todas las operaciones realizadas en las Gasenwagen eran consideradas por los alemanes como extremadamente secretas, mientras que todos los documentos de las personas que fueron aniquiladas en estas Gasenwagen después fueron quemadas por los mismos comandantes de estas Einsatzgruppen, mientras que todas las órdenes que se les daban lo hacían con los documentos originales de 2 o no más de 3 copias, para evitar dejar rastros oficiales del genocidio. Aquí tenemos un ejemplar de una copia de un documento original, en donde se escribe claramente que este documento se debe de pasar de mano en mano y solamente entre oficiales. Y fue bajo este método que los soldados comunes y corrientes nunca se enterarían de las órdenes directas de sus superiores. Y ahora podemos decir que los oficiales de las SS estaban un poco mejor enterados que los soldados comunes y corrientes de la Wehrmacht que estaban apostados en el frente librando las batallas contra el ejército rojo.
Mi primo, durante el año de 1942, se ofreció como voluntario para ser tomado en los ejércitos de las SS. Cuando mi padre se enteró de esto, él le dio una cachetada. Durante la guerra, mi familia y yo vivíamos en un pueblo de la región de Suden, y muchos hombres de esa región se habían enrolado para los ejércitos normales de la Wehrmacht, pero no de las SS. De pronto, nosotros vimos de que las esposas de estos soldados dejaron de llevar los vestidos comunes y corrientes y empezaron a llevar pieles caras. Nosotros comprendimos que algo horrible les había pasado a sus maridos. El motivo principal por los cuales los alemanes iban al frente a pelear contra la Unión Soviética era la propaganda que les decía que ellos liberarían a Europa del comunismo luchando contra los bolcheviques. Y principalmente la propaganda les repetía que Stalin tarde o temprano iría a atacar a Alemania. Yo no puedo decir ahora exactamente por qué mi padre se fue a luchar en contra de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, pero yo creo que él quería evitar a toda costa que los soviéticos invadan Alemania. Y esto fue la motivación principal que lo empujó a irse a la guerra. En todos los documentos encontrados de las Einsatzgruppen, en ningún lugar podemos encontrar que la Alemania nazi atacó la Unión Soviética, ya que la Unión Soviética quería atacarla antes. Sin embargo, lo que sí podemos encontrar a detalle es la cantidad de muertos civiles y hasta con detenimiento podemos ver la cantidad de mujeres, ancianos y niños asesinados y en dónde. Aquí, por ejemplo, podemos ver un mapa muy bien detallado y dibujado hecho por el comandante del grupo A de las Einsatzgruppen, Walter Stahlik. En este mapa, dibujado con su propio puño y letra, se puede leer muy bien que la República de Estonia está totalmente libre de judíos y de comisarios. Así como también en una carta ultra secreta enviada por el mismo Walter Stahliker. En esta carta, al igual que en otras cartas de las Einsatzgruppen, no se hablaba únicamente de la eliminación de las personas. En estos informes de los comandantes de las Einsatzgruppen también se escribía cómo es que vivían las personas dentro de los territorios ocupados. Y si uno lee estos informes, se dará cuenta que ellos veían a la población de los territorios ocupados como si fueran los señores de estos. Estos informes, las Einsatzgruppen los hacían muy frecuentemente, pero solamente con 2 o 3 copias para un grupo muy selecto de oficiales alemanes. Y muchos de estos documentos simplemente no llegaron hasta nuestros días, ya que estos documentos comprometían a muchos oficiales de alto rango, no solamente de las SS, sino también de la Wehrmacht. Por eso es que al final de la guerra, la labor principal de los oficiales era acabar con todos estos documentos y órdenes que llegaban del comando central de la Wehrmacht. Y podemos decir que esto se hacía no solamente con los documentos oficiales, sino que también se hizo una filtración a todos los soldados de la Wehrmacht para encontrarles cualquier tipo de fotografías que pudieran inculpar más adelante a los líderes de los ejércitos nazis. Esto se hizo apenas se dio la orden. Se buscaron en todos los soldados de la Wehrmacht todo tipo de fotografías que pudieran inculparlos de crímenes de guerra. Y esto es algo que los historiadores nos topamos con mucha frecuencia, ya que si hablamos, por ejemplo, de las fotografías de estos asesinatos en masa, podemos decir que solamente quedaron un aproximado de 60 ejemplares. Cuando el alto comando alemán se dio cuenta que la guerra estaba perdida y que tendrían que responder ante la justicia soviética por todas sus brutalidades cometidas anteriormente en los territorios ocupados, en Berlín se tomó la orden que la eliminación de todas las cartas, fotografías, videos, documentos secretos y órdenes no era suficiente. Entonces es aquí que a la alta cúpula alemana se le ocurre una de las ideas más macabras de toda la historia. La orden número 1005. Esta orden le fue dada al comandante del Sonderkommander 4A, Standartenführer Paul Blober. Este recibió todos los mapas hechos por los comandantes de las Einsatzgruppen, en donde estaban los sitios exactos de todas las fosas comunes en donde se habían efectuado los fusilamientos y los asesinatos en masa de la población de la Unión Soviética. Así que sus órdenes era de ir nuevamente a esos lugares y desenterrar absolutamente a todos los muertos, y todo este trabajo fue hecho por los prisioneros de guerra soviéticos, prisioneros que después también fueron asesinados para evitar dejar testigos.
Sacado del testimonio de Jakov Steyuk de un informe de protocolo de la NKVD para el 12 de noviembre de 1943. Al comienzo no entendíamos para qué estábamos cavando esas zanjas tan grandes que nos habían mandado a cavar los alemanes, pero solamente al sexto día nos dimos cuenta que empezaron a aparecer miles y miles de cadáveres por doquier, la mayoría de los cuales eran mujeres y niños. Después a todos estos cuerpos los llevamos a unas construcciones especiales, donde se los amontonaban encima de troncos de madera, para después también volver a colocarles troncos de madera, y así se formaban pilas de aproximadamente 1,5 metros a 2 metros de altura, llenas de cuerpos humanos entre troncos, los cuales después se los quemaba. Después de la quema de los cuerpos, lo que se hacía era colar todo el carbón para poder sacar los bienes materiales de oro que habían quedado de las víctimas. Un ejemplo es que en la región de Galítzina y en la región del Lvov, en el oeste de Ucrania, de todo lo que habían colado de la gente carbonizada que fue asesinada en estas regiones, se sacó un aproximado de 110 kilogramos de oro. Y todo esto está muy bien detallado en los documentos alemanes. Dicen que ningún crimen pasa sin su castigo. Al final de la guerra, todos los altos comandantes de las Einsatzgruppen huyeron hacia Alemania Occidental, y la mayoría de estos fueron apresados por los estadounidenses y enjuiciados en los juicios de las Einsatzgruppen después de los juicios de Nuremberg. Sin embargo, el veredicto que les darían los estadounidenses hacia los altos comandantes de estos grupos genocidas nazis sorprendió a todo el mundo. De los 24 altos comandantes de las Einsatzgruppen que fueron juzgados por los estadounidenses, solamente 3 cumplieron la condena de la pena máxima de la muerte. Uno se suicidó y el resto fueron liberados después de cumplir de 5 a 10 años en prisión. En pocas palabras, la mayoría de los nazis más sanguinarios de toda la historia fueron liberados por los estadounidenses. Es que estos asesinos fueron liberados por la presión de la misma población y con la ayuda de la Iglesia Católica, ya que podemos ver que después de la guerra, la Iglesia Católica abogó por muchos nazis que habían operado en Europa del Este y suplicaba por compasión ante ellos. Por eso vemos que los más grandes asesinos y genocidas nazis que aniquilaron a cientos de miles de personas en Europa del Este, al final tuvieron una vida tranquila y muy confortable, ya que después de salir de prisión, la República Federal Alemana les dio la oportunidad a estos genocidas de hacerse gerentes de bancos o, por ejemplo, directores de fábricas de chocolates. Y muchos de estos se volvieron personas influyentes en la Alemania Occidental. Y la mayoría de estos murieron muy tranquilos a una edad muy avanzada. Franz Six, el comandante del grupo Fort Moskva de las Einsatzgruppen, fue declarado culpable y le dieron 20 años de prisión. Salió después de 15 años. Después de salir de la cárcel, se convirtió en una persona muy influyente dentro de la política de la Alemania Occidental. Se puede decir que nunca se arrepintió de sus actos y que hasta sus últimos días era un nazi consumado. Otto Rasch, Brigadenführer de las SS, del grupo C de las Einsatzgruppen, que operaban en el norte y en el centro de Ucrania. En 1945 fue acusado formalmente en los juicios de las Einsatzgruppen, pero en febrero de 1948 fue declarado incapaz de ser sometido a juicio debido a una enfermedad, y por esto fue liberado. Waldemar Klingelhofer, Sturmbannführer de las SS, fue comandante del grupo B de las Einsatzgruppen y participó activamente en el asesinato de judíos en el norte de Ucrania y Bielorrusia. Fue condenado a muerte en 1948 en el juicio de las Einsatzgruppen por crímenes de guerra y por crímenes contra la humanidad, pero fue puesto en libertad en 1956. Heinz Host fue un destacado nazi de las SS y fue el general de los Polizei del grupo A de las Einsatzgruppen. Tras el final de la guerra, fue detenido y enjuiciado en el juicio de las Einsatzgruppen. Inicialmente fue condenado a muerte, pero la sentencia fue conmutada a cadena perpetua y finalmente fue liberado en 1951. Walter Blume, Standartenführer y coronel de las SS, jefe del Sonderkommando 7A de las Einsatzgruppen, Grupo B. Se destacó por las matanzas de miles de judíos en Bielorrusia
y fue responsable de la deportación de los judíos griegos al campo de concentración de Auschwitz. En 1945 fue capturado en Salzburgo por los estadounidenses y llevado a prisión en Landsberg. Fue enjuiciado por sus crímenes en el juicio a las Einsatzgruppen en 1947 y declarado culpable a la pena máxima de la muerte, pero la pena fue conmutada a 25 años de prisión. Salió en libertad en 1955 sin haber pasado siquiera 10 años de cumplimiento de la pena. En 1997 se le descubrieron en Brasil un alijo de relojes de lujo, anillos, lingotes de oro y dientes de oro por un valor de aproximadamente $4 millones. Quiero invitarles a todos a inscribirse a mi canal de Telegram, ya que la censura no me permite mostrar cierto contenido visual que me gustaría compartir con todos. Por eso les invito a inscribirse a mi canal de Telegram para poder recibir las noticias en primera instancia de este canal. Si esta historia te ha impactado, coméntala y compártela, así como también no te olvides de poner la campanita y darle el pulgar arriba. Yo soy Alex Tar y esta ha sido otra historia real del Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial.